Bueno, yo primero que todo, gracias por la invitación a esta ecléctica y diversa gama de expositores. Me he entretenido mucho y he aprendido bastante también en la mañana. Y ahora voy a presentarles un poco sobre mi trabajo, que está asociado también con bastantes otros investigadores que trabajan particularmente con macroalgas pardas, pero exclusivamente el ambiente submareal, aquello que lo que mostró Julio, por ejemplo, era principalmente el ambiente intermareal. Ahora yo los voy a llevar un poco a lo que pasa bajo el agua, y para eso necesita entrenamiento de buceo o cualquier otro dispositivo que permita poder visualizar las praderas bajo el ambiente marino. Entonces, dividí la charla y espero estar dentro del tiempo, seguro, si no me cortan y me voy. Pero lo primero es mostrarles unas tendencias globales de la abundancia de estas macroalgas pardas en el mundo, qué es lo que se sabe, y esto es un diagnóstico global prácticamente de la abundancia de estas macroalgas pardas. Después vimos y Julio introdujo bastante el tema de que estas especies son estructuradoras de los ambientes marinos, y hay muchas especies que se asocian a ellas, como por ejemplo los peces, y en algunos casos estos peces dependen de estas macroalgas pardas, y voy a mostrarle un poco de la investigación que nosotros realizamos acá en Chile, y también una revisión sobre el efecto de las macroalgas pardas sobre los peces. Y después pasar un poco a ejemplos más locales, y terminamos con una trama trófica y de qué manera este ambiente estructura, ¿cierto?, las tramas tróficas locales. Sabemos bastante y hay algunos ejemplos que son bien notorios debido al efectos de causas antrópicas y no antrópicas, ¿cierto?, de los deterioros de bastantes poblaciones, como por ejemplo peces de alto nivel trófico, ¿cierto? Trayectorias que van en deterioro, ¿cierto?, de tanto fitoplancton en el mar y otras comunidades. Pero de las macroalgas pardas en realidad no conocemos prácticamente nada de cuáles son a escalas globales, cuáles son los estresores regionales y los estresores locales, ¿cierto?, que podrían estar determinando e influyendo, ¿cierto?, cambios en las trayectorias de sus abundancias. Algo mostró Julio con la pesca, y yo también voy a tomar punto de ese caso en particular. Pero para las macroalgas pardas que se distribuyen en todos los sistemas templados del planeta, ¿cierto?, existen estresores globales como por ejemplo la temperatura, la acidificación de los océanos, ¿cierto?, el Niño y eventos extremos. Y por otro lado tenemos estresores locales, ¿cierto?, como por ejemplo la pesca, la contaminación, el desarrollo costero e especies invasoras. Y ahora la idea es tratar de ver cuándo estos estresores regionales, ¿cierto?, actúan sinérgicamente con estos estresores a escalas locales para determinar la abundancia de estas especies, y en algunos casos los estresores locales como tamponean o son buffers, ¿cierto?, a estos estresores regionales, y podemos tener curvas de este tipo. Por ejemplo, cuando un estresor regional afecta la abundancia a escalas más locales, y cuando a veces tenemos un estresor regional está siendo influenciado principalmente por escalas más locales, donde la influencia regional no influiría sobre la distribución local de las especies. Sabemos mucho de la importancia de estas macroalgas pardas, sobre todo acá en Chile. Ahora Julio mostró también el valor ecosistémico que tienen estas especies, tanto para el ecosistema como para la humanidad. Son fuentes principales de carbono, ¿cierto?, y atraen bastante CO2, que eso es importante para el efecto del calentamiento climático. Sustentan importantes pesquerías, y ahora en Chile también se está desarrollando un poco el turismo a través del buceo en estos mismos ecosistemas. Pero también tienen bastante variabilidad natural de estas mismas plantas por los factores que les mencioné anteriormente, y uno de los principales de esta variabilidad natural tiene que ver con la herbivoría, donde tenemos algunos agentes que son importantes, que si no tienen control podemos ver de un paso dominado por macroalgas pardas. Estos son una revisión que realizamos en el 2015 a escalas globales para determinar cuáles son los efectos y las causas que determinan que haya un cambio, ¿cierto?, de ecosistema dominado por macroalgas a un sistema dominado por erizos, que es uno de los principales agentes en algunas partes del planeta.
Y también tenemos otra asociación con una variabilidad ambiental que está determinada principalmente por la población intrínseca, ¿cierto? El efecto intrínseco de estas mismas poblaciones. Entonces, como bien lo dije anteriormente, la idea es entender un poco si es que existe una tendencia histórica, ¿cierto?, con datos empíricos sobre la abundancia de estas macroalgas pardas a escala global, qué tan variable es y qué tanta certeza tenemos de esta, ¿cierto? Y esta es una de las cosas que nosotros hicimos en el NCIS, que fuimos invitados y parte de los que han tomado datos acá en Chile han participado. ¿Y cómo tomamos los datos? Nosotros recurrimos a todos los investigadores donde hay macroalgas pardas, que hayan tomado registros a escalas temporales y espaciales, ¿cierto?, para poder hacer este metaanálisis. Y el criterio de selección fue principalmente que se hayan realizado monitoreos por lo menos en 3 sitios distintos y en 3 años distintos. Pueden ser consecutivos. Y de esa manera nosotros construimos modelos matemáticos para poder establecer diferentes trayectorias a escala de sitio y las encasillamos en las distintas ecorregiones, ¿cierto?, distribuidas en el planeta. Bueno, y aquí estamos, el grupo, muchos de ustedes los conocen, son amigos de Bushman, investigadores que llevan bastante tiempo trabajando para entender un poco la dinámica de estas poblaciones. Bueno, este es un gráfico que muestra en realidad de dónde están los datos. Todo lo que tiene color son sitios o ecorregiones con información que tengan más de 3 sitios y más de 3 años de escala temporal. Todas las partes grises es donde se predice que hay macrocistis o cualquier kelp o laminarial submarial, pero no se han registrado datos, por lo tanto nuestro análisis se conlleva nada más que en estos puntos, en estos 34 ecorregiones. Chile tiene, afortunadamente tenemos buenos datos, sobre todo en el norte de Chile, por lo que ha hecho Julio con estas prospecciones de macroalgas pardas para la pesquería. Yo tengo un poco, y por eso participé en el Chile Central, y Bushman en la parte de sur, y bueno, California, toda esta zona de California y de Australia está bien representada en términos de escalas temporales, y tenemos datos desde el año 1952, pero se concentran principalmente de los años 80. Esto es principalmente dónde está la cobertura y dónde falta en realidad información para tener una situación más acabada, como por ejemplo todo lo que está pasando en Argentina, en el sur de Nueva Zelanda, también en partes de África y del hemisferio norte. Aquí nada más que les voy a mostrar alguna síntesis de qué nos predicen estos modelos de abundancia. Esto es un gráfico que muestra principalmente la abundancia total a través de todos los años. No significa que tengamos información de Chile de 1949, pero esta está agrupada por escala temporal. Y aquí las flechas de color rojo muestran que en esa ecorregión la tendencia viene a que hay una disminución en la biomasa o cualquier atributo poblacional de estas macroalgas pardas. En cambio, si es azul, se predice que va a aumentar o hay un aumento de estas poblaciones, pero aquí lo importante de que este gráfico muestra que hay una variabilidad, ¿cierto?, dependiendo de dónde existan estas macroalgas pardas, por lo tanto no se puede generar una conclusión general si es que uno ve cuál es el estado actual de las macroalgas pardas, sino que dependen exclusivamente de su identidad, ¿cierto?, de qué tipo de especies son, qué tipo de morfología y cuáles son los estresores regionales y locales. Pero aquí yo me voy a centrar un poquito en nuestra región, que según lo que muestra esta información y los datos, es que, y en negro quiere decir que no hay ninguna variación ni positiva ni negativa en la abundancia. Que en Chile Central estamos viendo donde hay una disminución de esta población a través del tiempo, y en esta zona de acá de Chiloé y de Puerto Montt, y en el norte también estamos viendo que bien no hay muchos cambios.
Tendencias por ecorregión, aquí muestran principalmente dónde hay un efecto negativo, ¿cierto? Que las abundancias van a ir en deterioro, o según muestran nuestros registros, y Chile Central, por ejemplo, la parte de Alaska, algo de California, Sudáfrica también muestra que hay una tendencia negativa en sus abundancias. ¿Y cuáles son las señales que están determinando estos cambios en abundancia a escalas globales? Por ejemplo, en todo lo que es el norte de Estados Unidos y el norte de Europa, vemos que hay estresores que son principalmente regionales que están determinando un poco la abundancia local, como por ejemplo lo que se ha identificado en este caso, que es el aumento de las temperaturas que son a escalas regionales, ¿cierto? Están alterando principalmente la respuesta sobre el crecimiento y una alta mortalidad de estas macroalgas pardas. Y a escala local estamos viendo que hay especies invasoras, como por ejemplo especies que están bajo el dosel de estas macroalgas pardas, están influenciando y disminuyendo el reclutamiento de estas especies, generando una alta mortandad y competencia, y eso es una de las explicaciones que tenemos para poder determinar de que esta influencia a escala regional está determinando principalmente un deterioro de estas poblaciones a escala local. Ahora, si vamos al caso de Chile, en la mayoría de los sitios que se estudiaron y durante todos los años se pudo determinar que hay una disminución en las macroalgas pardas, en las abundancias de las macroalgas pardas, no así en la zona más norte del país. Y esta es una de las causas principales que nosotros atribuimos, la pesca y el barreteo. Como lo dijo Julio, él lo mostró principalmente en el ambiente intermareal. Ahora el mismo manejo se aplica para la zona submareal, pero ahí hay una gran diferencia, ya que una de las propuestas que él decía era cómo extraer estas macroalgas pardas, y eso difiere significativamente con el método de extracción en el ambiente submareal. O sea, una persona en el intermareal puede perfectamente barretear moverse 5 metros y barretear otro. Barreteo se llama el mecanismo de poder sacar los grampones completos de estas macroalgas pardas. En el ambiente submareal, básicamente eso es muy difícil para un pescador con la manguera juca bajar, sacar una planta, de ahí moverse 10 metros, 5 metros y sacar otra. Por lo tanto, ese mecanismo de manejo, de forma de extracción, no funciona en el ambiente submareal. Entonces, las praderas están siendo prácticamente barreteadas en un gran porcentaje, es lo que nosotros hemos tomado. Y hay una tendencia anual, entonces, cuando uno agrupa todos estos sitios y todas estas ecorregiones, a un deterioro global de estas macroalgas pardas. Y eso es algo que nosotros tenemos en revisión ahora. Afortunadamente vamos a esperar lo que dicen los árbitros, y yo creo que van a ver con buenos ojos, porque esto es una buena síntesis en realidad global de estas macroalgas pardas. Las hay para los corales, las hay para los otros ambientes y otros ecosistemas. Entonces ahora voy a pasar un poco qué pasa con las consecuencias de esta remoción de estas macroalgas pardas sobre la fauna asociada, principalmente los peces. Que ahí también tomé la oportunidad de encontrarme con bastantes investigadores en este simposio, en este grupo, en este workshop, y aproveché de también hacer una revisión, ¿cierto?, de trabajos que hayan determinado cualquier parámetro ecológico o poblacional, o comunitario, sobre el efecto de la remoción de estas macroalgas pardas sobre la fauna asociada exclusivamente en peces. Entonces, para eso también hice un metaanálisis cuantitativo para poder evaluar cuáles son las consecuencias de esta pérdida de biomasa que estamos teniendo, se está revisando a escala global, en las poblaciones de peces. Y para eso, me di cuenta que hay muy pocos estudios contrastados con lo que hay con las macroalgas pardas. En algunos casos tenemos solamente 1 o 2 trabajos. Se concentran principalmente en lo que han hecho en California y en Australia y en Nueva Zelanda, pero hay muy pocos trabajos. Por lo tanto, nuestro poder de síntesis es bien bajo, pero igual hay bastantes datos en términos de que los trabajos que hay están bien replicados a escala temporal y a escala espacial. Por lo tanto, eso me permitió un poco tener certeza de lo que está sucediendo en estos parámetros. Aquí muestro el resultado del metaanálisis, en el cual, si es que es positivo, quiere decir que el efecto de las macroalgas pardas es positivo sobre cualquier parámetro poblacional o comunitario que yo haya tomado.
Y si es que está bajo el cero, obviamente donde la varianza no interrumpe el cero, quiere decir que ese efecto es negativo, o sea que las macroalgas pardas ejercen un efecto negativo sobre la variable de respuesta. Perdón. Y aquí, al tomar la abundancia total de los peces, cuando hay experimentos que determinen, experimentos ya sea manipulativos, donde el investigador haya removido, ¿cierto?, las macroalgas pardas y vea qué pasa, o si es que compara, ¿cierto?, un ambiente dominado por macroalgas pardas con uno no dominado por macroalgas pardas, nos damos cuenta que la abundancia total de los peces no es afectada ni tanto en estudios experimentales como mensurativos, o sea, observacionales. Tampoco la riqueza, eso es algo que es un poquito distinto a lo que uno piensa, que las macroalgas pardas sí determinan mayor riqueza de especies de peces. En este caso, lo que nosotros vimos, que no hay ninguna, a escala global, obviamente no hay ninguna respuesta. Pero sí la morfología de las macroalgas pardas. Las macroalgas pardas que tengan mayor complejidad estructural sí van a tener una abundancia de peces mayor, como por ejemplo cuando uno compara aquellas grampones que tienen multiestipes, como por ejemplo la macrocistis o la Lesonia trabeculata, sí van a soportar mayor cantidad de especies de peces, comparado por ejemplo con una laminaria o una eclonia, ¿cierto? Que tiene un estipe primario nada más, pero no la riqueza. Después, otro resultado bien importante que nosotros vimos, que estas macroalgas pardas soportan, ¿cierto?, el reclutamiento de los peces. Muchas especies utilizan estas macroalgas pardas para poder subsistir y para poder reclutar y asentarse. Por lo tanto, ahí podemos colocar a estas macroalgas pardas a escala global como un ambiente de crianza, ¿cierto?, un ambiente nursery. Y eso es algo que también es nuevo para nosotros, ya que se puede comprobar que estadísticamente es significativo. Y también hay otros componentes que son importantes, como por ejemplo que estas macroalgas pardas sustentan especies de mayor nivel trófico, no tanto así los herbívoros decrecen en abundancia en estas macroalgas pardas, obviamente porque estas especies consumen la mayor cantidad de peces herbívoros, consumen especies que están bajo el dosel de estas macroalgas pardas. Y hay mucha competencia entre estos turf y los mesopredadores también tienden a decrecer. Pero esto es importante conceptualmente en términos de la función de estos ecosistemas. Entonces, para concluir ese metaanálisis, hay muy pocos estudios que evalúan las diferencias. Acá en Puerto Montt, si es que alguien quiere bucear y quiere hacer un experimento así, sería buenísimo para incorporarlo dentro de este metaanálisis. Algunas morfologías son importantes. El kelp proporciona importantes hábitats para juveniles de peces y facilitan obviamente la presencia de carnívoros que se alimentan de la epifauna asociada. Y hay importantes relaciones de beneficios también en estas macroalgas pardas. Y aquí quiero llevarles a un ejemplo local, una tesis de una alumna que trató de evaluar la relación que tienen un pez en particular que recluta en la macroalga parda, que utiliza la macroalga parda para poder vivir, y que contrastado al análisis global, esta especie sí aumenta en abundancia, conforme aumenta en abundancia la macroalga parda, la Lesonia trabeculata. También hay cambios ontogenéticos en el uso de hábitat de esta especie, y eso nos indica que hay una asociación interesante entre en el kelp, en el güiro, en la Lesonia trabeculata y este pez, que es un herbívoro. Y lo más interesante es que nosotros vimos de las charlas pasadas también es que la tasa de dispersión de la Lesonia y de la mayoría de los kelp es bien baja, ya que no poseen esta fase dispersiva que tienen la mayor cantidad de especies marinas, ¿cierto? No tienen mucha capacidad natatoria, pero aquí tiene esta Lesonia trabeculata tiene un agente facilitador, ¿cierto?, que puede ser este pescado. Y este pescado lo que hace es consumir el tejido reproductivo a medida que crece. Aquí no lo mostré bien, pero a medida que crece este pez se va alejando de la macroalga parda en negro, y lo que hace es que hay un cambio ontogenético en la dieta reportado también para esta especie de pez, que es la jerguilla. Entonces lo que hace la jerguilla a medida que crece va consumiendo estos tejidos vegetativos y reproductivos,
y lo que hace es que, este es un experimento que nosotros desarrollamos, lo que hace es eliminar la carga epífita del tejido reproductivo, por lo tanto cuando libera las feces está prácticamente libre de este tejido que podría bloquear, ¿cierto?, la dispersión de estas esporas, y sale relativamente intacto. Y después también, nosotros hicimos este experimento y nos dimos cuenta que el proceso de digestión no afecta para nada la zoospora en sí. Por lo tanto, y esta puede germinar y en tendencia se generan esporofitos en mayor cantidad, pero una gran variabilidad. Pero podría ser un agente de dispersión importante para las macroalgas pardas y eso tiene consecuencias positivas, ¿cierto? Sobre todo para el tipo de pesquería que existe, donde se libera bastante espacio y la jilguilla tiene una movilidad mucho mayor, obviamente, que una zoospora. Entonces hay una relación positiva directa e indirecta, ¿cierto?, entre estas dos especies. La primera que uno puede decir es que la Lesonia trabeculata sustenta, ¿cierto?, proporciona hábitat para los juveniles de esta especie, que es la jilguilla, así es como se ve, que habita principalmente en las frondas y la macroalga parda se beneficia indirectamente de estas jilguillas juveniles, porque las jilguillas juveniles consumen esta epifauna asociada, que son principalmente herbívoros de la Lesonia, y a medida que crece también el efecto sigue siendo positivo, ya que este se transforma en un herbívoro principal, donde el 70% de su dieta es láminas de Lesonia trabeculata con tejido reproductivo, y podría sintetizar obviamente solamente la carga epífita, ¿cierto?, asimilar esa carga epífita y después libera la zoospora libre para que nazca una nueva Lesonia trabeculata. Y ese trabajo también está en revisión y esperamos que nos vaya bien. Yo creo que sí. Y vamos a hacer genética con Silván también para poder establecer las relaciones genéticas de esta relación. Pero hay un efecto negativo, ¿cierto?, como estamos viendo en casi todas las costas de Chile. Julio ya nos mostró bastante el efecto de la pesquería en las macroalgas pardas, que es el hábitat principal de estos peces, y ahora vemos también consecuencias de la falta de los peces en estos ecosistemas en Chile central. Esta es una imagen de un paper que salió hace 6 años ya, y la situación prácticamente donde muestra donde hay un deterioro de todas las poblaciones de peces, hay un aumento del esfuerzo y un aumento en la riqueza, ¿cierto?, de especies que se capturan y que han aumentado el menú de los desembarques, pero prácticamente no se ha hecho nada para proteger ni para regular. Esta es una pesquería contrario a la Lesonia trabeculata, para nada regulada, no hay ningún tipo de restricción de arte ni de esfuerzo, o sea, cualquiera de nosotros puede ir y sacar lo que nosotros queramos, y en el norte es realmente crítico a la situación porque están utilizando redes agalleras en áreas de manejo, ya que está prohibido bucear, yo esperaría, conforme pase el tiempo, ver una disminución aún mayor. Y las consecuencias de eso es que estamos viendo que herbívoros están actuando prácticamente en descontrol en estas macroalgas pardas, y estamos viendo prácticamente algas completamente desfoliadas en el ambiente submarinal a causa de estos herbívoros. Pero esto obviamente los herbívoros, la relación entre herbivoría y macroalgas actúa bien, es como un mosaico en realidad, es muy difícil ver que sea bien abundante, pero para eso nosotros hicimos un experimento y tratar de comparar estas zonas de áreas de manejo con áreas libres, donde supuestamente hay una mayor cantidad de pesquería. Y lo otro importante es que también existe una variabilidad ambiental, como lo mostré al principal en las diapositivas iniciales, donde hay zonas de surgencia, ¿cierto?, que están distribuidas en la costa, sobre todo en la costa norte de Chile, donde hay surgencias permanentes y surgencias estacionarias, y para eso nosotros hicimos un experimento para comparar en realidad este factor de upwelling, de surgencia, con el factor de áreas de manejo, y nada más que nos preguntamos si qué pasa con las algas, qué pasa con los herbívoros y qué pasa con los peces, y nos dimos cuenta que hay obviamente mayor cantidad de peces en zonas de áreas de manejo,
Hay una menor cantidad de herbívoros en áreas de manejo, supuestamente por el control biológico que ejercen los peces sobre esto, pero sí hay una interacción con las áreas de surgencia, tanto en abundancia de estos herbívoros como en el uso del hábitat. Y finalmente con el güiro. El güiro, no obstante al tipo de manejo que esté, si está en zonas de surgencia va a tener una mayor densidad, sobre todo por la cantidad de nuevos reclutas, y una mejor condición de su follaje también, ya que hay mucho más nutrientes, temperaturas son relativamente más estables, y hay menos herbívoros también, entonces, y hay una mayor riqueza también en las áreas de manejo de especies que están bajo el dosel. ¿Cómo voy el tiempo? Quedan 5 o 7 minutos. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Tan entretenido o paro? ¿Eh? Porque si quieren puedo parar acá, hay mucho, ¿no? Bueno, voy a mostrar un poco este último trabajo que está bien interesante, que trata de ver todas las interacciones tróficas que hay en el ambiente submarinal. Para eso también, esta es otra revisión. Al final uno como biólogo termina haciendo revisiones más que haciendo trabajos empíricos, pero es entretenido igual. Y acá lo que yo quería hacer era ver, establecer una red trófica del submarinal, pero netamente binaria, incorporando todas las especies que puedan coexistir en un ambiente rocoso, ¿cierto?, entre Coquimbo y Valparaíso. Entonces, para eso reunía varios investigadores que trabajan en Chile. Muchas de estas datas de dieta en particular no está publicada. En los años 70 se publicaba bastante sobre la dieta de las especies, ahora prácticamente las revistas no te lo aceptan, a no ser que sean informes, tesis, etcétera. Así que fue una revisión que me costó bastante tiempo, 1 año y medio prácticamente en terminarla. Y bueno, aquí encontramos, esta es la revisión, donde yo lo que hice fue pescar los nodos de todas las especies que podían coexistir en este ambiente rocoso entre 5 a 20 metros, entre Coquimbo y Valparaíso, y empecé a ver quién se come a quién, básicamente. Nada más que una revisión, una respuesta binaria, o sea, presencia, ausencia de presa. Y construí esta red trófica donde nos dimos cuenta que hay, como la mayoría de las redes, de las tramas tróficas publicadas, empíricas, ¿cierto?, muestran que hay un nivel de depredadores tope bien bajo. Nos dominan principalmente los intermediarios, donde aquellos que consumen de 2 niveles tróficos, que son consumidos y son presas, ¿cierto? Y las especies basales, a los que están aquí les interesa más, obviamente, es bien importante, ¿cierto? Las especies basales son las algas, perdón. Y los productores primarios, entonces encontramos que hay 31 especies, y después lo otro que hice fue ver cuáles son los nodos explotados, ¿cierto?, por la pesquería. Ahí me fui al Cernapesca y empezamos a averiguar qué especies son las que se consumen, son comercializadas, y nos dimos cuenta que hay un 22%, o sea, solo 34 especies de 147 en total. Y están distribuidos principalmente en una gran cantidad de invertebrados como lapas, locos, erizos, peces también, como lo mostré en las imágenes anteriores, y 2 productores primarios principalmente, que son ambientes submarinos, no se asusten, son solamente los kelp, acá Macrocystis y Lesonia. Bueno, esto es la distribución de los nodos. Ahora si comparamos la red trófica submarinal de Chile con otras que se han publicado, submarinales como intermareales y de zonas de transición, de estuarios principalmente, nos damos cuenta que la submarinal es una de las que tiene mayor cantidad de especies, obviamente más que la zona intermareal. El nivel de depredadores tope es relativamente bajo, sobre todo con ambientes de transición, pero sí todo, como lo dije anteriormente, el número de especies que consumen y que son consumidas está relativamente estable comparando con todas las otras tramas tróficas. Y aquí lo otro interesante de las especies basales, los productores primarios, son bien importantes en la trama trófica del submarinal de Chile. Y así es como se ve. También me asusté cuando la vi por primera vez.
porque cuesta entender un poco si es que está bien, pero aquí yo quería mostrar primero los predadores tope, que son principalmente, obviamente, las pesquerías, el humano, el chungungo es un mamífero también, que es bien importante, que ha disminuido en su abundancia, y algunos peces, algunas estrellas de mar, y aquí están las algas. En azul están las que se consumen, ¿cierto?, que son comercializadas, y eso llama la atención ya que están en casi todos los niveles tróficos, pero sobre todo en los niveles tróficos más altos. Son las especies que son comercializadas. Entonces ahí nuestra pregunta era ver cuáles son las interdependencias de la relación entre las especies que se consumen y las especies que no se consumen, para ver de qué manera el ser humano o la pesquería estaría alterando, ¿cierto?, la topología de esta red, ¿cierto?, la estructura de esta red. Nos dimos cuenta también que hay muy pocas especies que tienen una alta cantidad de enlaces y no necesariamente son las especies que son comercializadas, por lo tanto eso nos indica que no hay un sesgo por la cantidad de estudios, ¿cierto? Porque uno pensaría que las especies comercializadas son las que tienen mayor cantidad de estudios, sobre todo a nivel trófico, pero, o sea, de dieta o de su biología general, pero no es así. Y eso es muy importante. Aquí quería mostrarles lo mismo, que cada año se aumentan en el nivel, y aquí las interdependencias en realidad nada más de las relaciones, por ejemplo, tróficas entre las especies que se consumen y no se consumen. Aquí solo el 20% de los nodos no explotados, o sea, de los 114 que quedan de los 147, solo el 20% de esas especies consumen especies explotadas. O sea, ya ahí hay una definición ya de interdependencia diferente, ¿cierto?, entre especies explotadas y no explotadas. Después nos vamos a los consumidores, y aquí la situación es completamente distinta, ya que el 90% de las especies no explotadas son presa de nodos explotados. O sea, eso quiere decir que si la pesquería, o sea, que la abundancia de estas especies depende exclusivamente de las fluctuaciones en de las pesquerías. Y eso es un dato, es un resultado que nos llamó bastante la atención. 10 especies tienen todos sus consumidores en el nodo explotado, o sea que si es que esas especies no están por fruto de la pesquería, la abundancia de esas especies aumentaría significativamente, generando cascadas tróficas, y es lo que nosotros vimos en lo que les mostré en los gráficos anteriores. La mitad de las especies son consumidas por el 50% de los nodos explotados, y de ahí uno puede seguir indagando y removiendo ciertas especies que son explotadas y viendo la estructura trófica del submarinal chileno. Lo otro interesante es que para analizar estas estructuras y topologías binarias, ¿cierto?, de estas redes tróficas, es la modularidad. La modularidad es cuando grupos de especies se interconectan por su proximidad de enlace, o sea, qué tan cercanos están entre ellos, qué tantas relaciones tróficas existen entre dos pares de especies, y si es que pueden formar grupos o no. De aquí nos dimos cuenta que se forman grupos significativamente, y la mayoría de los grupos que se forman están compuestos por especies explotadas. O sea, eso quiere decir que si es que tú remueves especies completamente del sistema, vas a desestabilizar la red trófica del submarinal chileno. Y con eso yo quería terminar. Más con preguntas para mí que para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Alguna consulta? ¿Quedó todo claro? No, Silván. Nada, todo claro. En general, cuando uno escucha o lee la literatura sobre ese impacto que tienen los bosques de virus sobre la biodiversidad, todo se sustenta en cuando uno remueve el virus y ve lo que pasa. Pero por definición, una especie ingeniera es cuando llega la especie, modifica y cambia la biodiversidad. ¿Cuántos experimentos han tratado de...? Sí, bueno, en peces, lo que yo mostré en peces exclusivamente son muy pocos los trabajos. Contando los que podíamos incorporar al análisis, fueron como 68 a escala global. Y eso es muy poco comparado con la literatura de la macroalga parda en sí. Muy poca gente se ha dedicado a estudiar en realidad los efectos de las macroalgas pardas sobre la biodiversidad, pero lo más interesante, más que el número de especies, que eso per se, si lo dijo Darwin, todos nosotros lo tenemos que creer, ¿no? Lo más importante es la función del sistema, lo que nosotros
determinados de estos análisis, que es la función de la macroalga parda en el sistema submarino, en este caso. Y eso tiene que ver con los niveles tróficos que representan la cantidad de especies que tienen una función, un rol, ¿cierto? Como de adhesión a esta macroalga parda a través de una ontogenia, que si bien se sabe que los sistemas comparados con los sistemas tropicales, ¿cierto? Como el arrecife de coral, hay muchos más especialistas, ¿cierto? Aquí se dice que el sistema templado no debiera haber tantos especialistas, por lo tanto los efectos de la biodiversidad debieran ser menores si es que se reduce la biomasa de la macroalga parda, pero empíricamente no se muestra así. La pregunta iba más sobre la metodología hacia eso, es decir, siempre que se quiere abordar esta problemática se estudia removiendo y viendo cómo cambia. Y yo creo que la pregunta al revés, es decir, ¿qué pasa cuando reintroducimos? Sí, Es también, una pregunta hay, que es particularmente relevante ahora que se va a sí, poder repoblar o, sí, o replantar. sí, hay pocos, creo que conté como 2 trabajos que hacían eso. Y iban a un lugar desprovisto de macroalga parda y colocaban algo. El problema de todos estos estudios se hicieron en California en los años 80, donde la gran cantidad de peces, sobre todo con asociados a los peces, tienen conclusiones bien importantes, pero y de praderas extensas, pero con una réplica. Entonces eso ha sido muy difícil hacer un metaanálisis con una réplica, porque no es cuantitativo. Necesita por lo menos 2 o 3 réplicas para que pueda para que pueda construir ese metaanálisis. Y eso es algo que ha sido bien servicio. Sí, en la misma línea, una pregunta. ¿Crees que el tamaño o sea, en experimentos, digamos, elegidos, el tamaño de la reducción tiene una variable? Sí, lo incorporamos dentro del análisis también, es una buena pregunta. Y claro, hay una revisión que hicieron el año pasado el John Whitman en Ecología Norra, donde evaluó todos los experimentos que se han hecho en ecología marina. Y una de las tendencias que ha habido es que en los años 60, 70, cuando se empezó a experimentar, el tamaño de los parches, ¿cierto?, de experimentación era mucho más grande, pero el número de tratamientos y de réplicas era menor, como lo dije anteriormente. Y a medida que conforme pasa el tiempo, el tamaño del parche se está reduciendo, pero el número de tratamientos, la complejidad de los experimentos ha ido en aumento. Entonces, para estudiar la macroalga parda o la movilidad de un pez, remover 1 metro cuadrado o incorporar 1 metro cuadrado es simplemente significativo para un pescado. Tal vez para una tégula, un anfípodo, sí, pero para un pez, por eso yo encontré tanta variación y algo que estamos discutiendo en el manuscrito. Pero es difícil y no sé si hay aquí algún buzo en Bonison no está. Bueno, el único que había me puede entender que es difícil hacer trabajo bajo el agua. No, y además tienes que usar otra cosa, no solamente qué organismo va teniendo y de qué tamaño es, su movilidad, sino cuál es el tamaño para un macrociclo, tiene cierto tamaño, cuál es el tamaño para el sodio o otra alga, también te genera ruido, no todos son iguales. Entonces, ¿cómo estandarizar estos protocolos para tener estas tendencias generales? No, sí, es el metaanálisis que hice en realidad son por lo que toman de los peces porque al final ha sido demasiado variable, ¿no? Con las réplicas antes, mucho trabajo, conclusiones increíbles de esos trabajos, de Salicón, de Santa Bárbara, con una réplica, entonces al final es muy difícil generalizar qué va a pasar con los peces, pero sin duda lo que yo encontraba que hay generaciones estrechas y eso sí que es una vida esencial, sobre todo para esta vida. Bien, muchas gracias Alejandro.